amigas, amigos. Estamos nuevamente en uno de los programas de entrevistas del diario digital Huerquén Rojo. Y hoy día vamos a conversar de lo que fue la última colonia española, la colonia española del Sáhara Occidental. El pueblo del Sáhara Occidental, encabezado por el Frente Polisario, luchó por la independencia. Corrían los años de la transición española, de los inicios previos a la transición española, cuando Franco agonizaba, y después el cambio de un régimen que estaba muy inestable, y la monarquía marroquí, negando el derecho del pueblo saharaui a su autodeterminación e independencia, invadió primero en conjunto con Mauritania el Sáhara Occidental, y el Frente Polisario, en medio de ataques realmente genocidas, hasta con fósforo blanco de la monarquía marroquí, inició su guerra de independencia en contra de esta invasión. Finalmente, Mauritania se retiró, pero Marruecos ocupó la mayoría del territorio. Hay un tercio del territorio que está liberado y Marruecos ha construido un enorme muro para separar los territorios liberados por lo que hoy día se llama la República Árabe Saharaui Democrática de los territorios ocupados militarmente por Marruecos. Ahora vamos a hablar con Mohamed Srour, que es el representante de la República Árabe Saharaui. Sin más, le pido a nuestro director que pasemos a la tradicional cortina musical del programa y volvemos rápidamente con nuestro invitado. Mohamed, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias, Patricio. Sé que tú eres una persona muy ocupada, así que vamos a tratar de ir rápidamente al grano del asunto. Cuéntanos cuál es la situación en el Sáhara Occidental y qué pasa con el derecho del pueblo saharaui a proclamar su propio estado en su tierra. Gracias, Patricio. Gracias a Huerquén Rojo nuevamente por seguir brindando luz y taquígrafo sobre la legítima lucha del pueblo saharaui por la autodeterminación e independencia. Como bien has recordado en tu brillante introducción, esta es la última colonia en África que España malogradamente abandonó sin que el pueblo saharaui pueda ejercer su legítimo derecho a la autodeterminación y a la independencia, habiendo sido un territorio que continúa hasta el día de hoy inscrito como uno de los 17 últimos territorios cuyos pueblos siguen sometidos al colonialismo del mundo, quizás
el de mayor extensión de esos 17 territorios y el de mayor población. Si hay alrededor de 2 millones de personas en el mundo que siguen padeciendo Estamos con Mohamed. la lacra del terrorismo, prácticamente 1 millón de ellos son saharauis. Ha resistido y sigue resistiendo y en defensa de valores. Mohamed está en Argelia. Les rogamos que disculpen los problemas de conexión. Compartidos por la humanidad, que es la libertad, la autodeterminación, desde la transición a sus compromisos legales, morales y políticos con el pueblo saharaui, con el Sahara Occidental, y sus últimos gobiernos, incluido el actual, sigue claudicando, sigue sometido a los chantajes y a los mandatos de una monarquía feudal como es la marroquí. Con lo cual, si bien eso es cierto, la lucha continúa por la independencia del Sahara Occidental 50 años después de creación del Frente Polisario como único y legítimo representante del pueblo saharaui. Y en medio de todo eso, Patricio, habría que recordar que en el momento en que España abandonó de aquella forma precipitada y cobarde e irresponsable nuestro territorio y dejó abandonado nuestro pueblo, el Frente Polisario proclamó, junto a una mayoría social y política de nuestro pueblo, la República Árabe Saharaui Democrática, que inmediatamente pasó a ser reconocida por un extenso número de países en el mundo y a formar parte de la Organización para la Unidad Africana, hoy denominada Unión Africana, y que, por ejemplo, en vuestra región, Latinoamérica, que ha protagonizado una de las más bellas y brillantes páginas de solidaridad y defensa de nuestro pueblo a lo largo de estos 50 años, tenemos alrededor de 10 embajadas y representaciones diplomáticas como testimonio de esas relaciones, no solamente diplomáticas, sino también de hermandad y de solidaridad de pueblos latinoamericanos, de naciones latinoamericanas con las que nos une un pasado colonial común, lamentable, y que nos une también una idea, un idioma con la que podemos comunicarnos afortunadamente sin necesidad de intérprete, que es el español. Y seguimos, como usted también bien ha mencionado, intentando expulsar la ocupación militar extranjera de importantes partes de nuestro territorio protagonizada por Marruecos, y que los más de 200.000 saharauis refugiados y en la diáspora puedan retornar de forma digna a su territorio. Hace 30 años, para ofrecer una salida pacífica y democrática a este conflicto de descolonización, Naciones Unidas, como usted sabrá, y algunos de nuestros espectadores, planteó la necesidad, que sigue siendo un principio defendido en todas las resoluciones del Consejo de Seguridad, la consulta del pueblo saharaui para el ejercicio de su derecho a la autodeterminación a través de un referéndum de autodeterminación. Marruecos, con el apoyo de Francia, con el apoyo de Estados Unidos, han estado bloqueando, Patricio, durante estos 30 años, la realización de esa consulta política para que el pueblo saharaui pueda elegir su futuro. Y desde hace 2 años, al ver la imposibilidad de poder someter al pueblo saharaui, ha querido Marruecos ampliar su ocupación militar por la fuerza a nuevos territorios, violar todos los acuerdos de paz y acuerdos militares de cese del fuego que daban un sustento, aunque frágil, a este acuerdo de paz, y nos han obligado, nos han sometido nuevamente a una guerra de resistencia que vivimos hasta
hasta hoy en día. Mohamed, tú mencionaste que hay varios países de América Latina que reconocen a la República Árabe Saharaui Democrática, la RASD. De hecho, la República también es miembro de la Unión Africana, o sea, ampliamente reconocida. Sin embargo, un hecho lamentable, vergonzoso, es que Chile no reconoce, no tiene relaciones diplomáticas con la República Árabe Saharaui Democrática. Eso a pesar de que la oposición a la dictadura de Pinochet en el exilio había prometido hacerlo en cuanto llegaran al gobierno, y a pesar de que con diversas gestiones muchos gobiernos y presidentes de la época de la Concertación lo prometieron y no cumplieron, sin duda por las presiones de los Estados Unidos y también de Francia. Bueno, siempre hemos tenido lamentablemente gobiernos sometidos al imperio. Efectivamente, es lamentable que con el retorno a la democracia en Chile desde el gobierno de Frei, anteriormente Elwin, posteriormente Bachelet, todos los gobiernos de la Concertación, incluso también de la derecha de la Renovación Nacional y la UDI, pues siempre ha habido un consenso dentro del Congreso de Chile en torno a la necesidad de que ese país ha dado un gran sacrificio por la democracia y el restablecimiento de la democracia y los derechos humanos pueda sumarse al consenso latinoamericano y caribeño de reconocimiento al derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación. Eso no se ha producido, pero nosotros tenemos toda la esperanza, la convicción de que las fuerzas democráticas, y no solamente progresistas, todas las fuerzas democráticas en Chile tienen que hacer ese paso que honra a Chile, que la identifica mejor con su historia y que la ubica en el lado correcto de la historia y en el lado en el que están la mayoría de las naciones latinoamericanas. Evidentemente tiene que ser también una posición soberana de Chile, sin coacción y menos de potencias con dudosa trayectoria en términos democráticos y de derechos humanos, como puede ser España, y menos siguiendo dictados de la expotencia colonial que es España. Celebramos de todas formas de que hay un movimiento de solidaridad importante, vigoroso, transversal en Chile, que sigue demandando a los distintos gobiernos, sobre todo después de que Chile haya reconocido al Estado de Palestina, pues que diera también ese paso hacia la República Saharaui. Estoy cierto de que llegará el día en que eso pues se produzca más temprano que tarde. ¿En qué momento está hoy día la invasión marroquí al Sáhara y también la resistencia armada, la guerra contra la invasión? Pero ¿por qué Marruecos insiste en aferrarse al territorio invadido? Bueno, en términos geoestratégicos, usted conoce bien que el Sáhara Occidental está bien emplazada como una puerta de África para Europa y para los mercados internacionales. Es el país de mayores reservas mundiales de fosfato, con todo lo que usted conoce de importancia en la actual crisis alimentaria mundial para la producción de alimentos y para la agricultura. Tiene uno de los, litorales de mayor riqueza también en el mundo de pesca, conjuntamente con otros recursos naturales. Estos siempre han sido la piedra angular que ha justificado el interés extranjero anteriormente al marroquí, el español y otras potencias en ocupar y dominar el territorio del Sáhara Occidental. Sumado a ese elemento que persiste, evidentemente en términos políticos,
la monarquía marroquí ha hecho del factor expansionista un leitmotiv de su existencia, y es un país que ha ligado, un régimen que ha ligado su futuro a alimentar un proyecto expansionista que no solamente afecta al Sáhara Occidental y a su pueblo, sino que afecta a todos sus países vecinos. Recordemos que Marruecos sigue, asentado su régimen sobre la falacia histórica que fue derrotada en el Tribunal Internacional de la Haya, pero sigue aferrado a esa quimera de que el Gran Marruecos incluye el Sáhara Occidental, parte de Argelia, en la que ha tenido que entrar en una guerra de las arenas en 1963, que incluye las ciudades de Ceuta y Melilla, Canarias, etc. Con lo cual es un país, un régimen que ha mantenido su legitimidad a base de forzar ante su opinión pública el peligro de los vecinos, y ha mantenido pues esa opinión pública ligada a un ideario imaginario inexistente de fronteras elásticas, fronteras geométricamente variables, que pueden llegar al Sáhara Occidental, pero pueden también engullir a países enteros como puede ser Senegal, Mali, parte de Argelia o España. Pero usted me preguntaba sobre cómo está Marruecos, y yo le puedo asegurar que es un régimen que está en bancarrota. Primero, política, porque la democracia cada vez también son muchos colectivos marroquíes los que sufren de la represión, los que sufren de la fuerza de represión de este régimen. Pero también es un régimen en bancarrota porque recordemos que Marruecos no es Qatar, no es Emiratos Árabes, no es Arabia Saudí, que se puedan darse el lujo de exportar guerras a países hermanos como Yemen y otros. Marruecos, lamentablemente, y esto los saharauis no tienen la culpa, pues no tiene yacimiento de fosfato, no tiene yacimiento de uranio, no tiene yacimiento de gas y de petróleo, y materialmente es imposible, y se ha demostrado a finales de los 70 y a principios del 80, de mantener una aventura colonial a un coste muy alto para las arcas públicas, que ha llevado a la ruina el país y que ha llevado a la pobreza a más de 2/3 de la población. Vemos el drama en la que decenas de miles de marroquíes diariamente pues abrazan la muerte en las pateras para alcanzar las costas europeas, huyendo de la miseria y huyendo de la camisa de fuerza en la que les ha metido régimen dictatorial y feudal como es la monarquía marroquí. Y se enfrenta esa monarquía para que nuestros televidentes entiendan. Una patera es un barco artesanalmente construido que la gente intenta cruzar hacia España arriesgando su vida. Adelante. Exacto, pero que no olvidemos, Patricio, que también de la misma forma en que eso ha sido una decisión in extremis, en que utilizan decenas, miles de marroquíes y arriesgan sus vidas, convirtiendo al Mediterráneo y al Atlántico en un cementerio de población marroquí y subsahariana, también ha sido una tabla de salvavidas para el propio régimen, que la usa como una moneda de cambio para chantajear a la propia España y a la Unión Europea para que le financien su aventura colonial, para que le financien sus políticas antimigratorias, para que le financien, su cerrajón a la prensa y su represión a los derechos humanos, y si no, pues les amenaza con soltar y abrir las fronteras para que hordas de miles de personas alcancen costas europeas. Y yo creo que el verano antepasado ha quedado suficientemente claro, filmado en directo, cuando por la frontera de Ceuta pues abrió la verja y lanzó a su suerte a más de 10.000 personas, la mayoría de ellos menores, para alcanzar las costas europeas. Pero también de la misma manera en que este régimen utiliza como un método de coacción
contra Europa y España para silenciar su posición en relación a los derechos humanos en Marruecos y a la situación en Sahara Occidental. También recordemos que Marruecos es el mayor productor mundial de cannabis y su mayor exportador, y con eso también lo utiliza como una herramienta de chantaje ante las instituciones europeas que lamentablemente, como ustedes saben, pues deja mucho de desear, y en las que se ha instalado últimamente pues también el fenómeno de la corrupción política, en la que el dinero marroquí ha alcanzado el Parlamento y otras instituciones, lo que la prensa ha denominado el Marroco Gate, que la policía y la justicia belga y europea han llevado a los tribunales y han enterrado a muchos políticos europeos por ser, digamos, comprados para dar sus posiciones favorables a la política marroquí en el Sahara Occidental. Pero además de eso, Marruecos, pues, sí, dígame. La última cosa, porque el tiempo que me dijiste que tenía ya se nos está acabando. Sí. ¿En qué situación está la guerra que se relanzó cuando Marruecos intentó avanzar en su ocupación, incluso en los territorios liberados? Bueno, nosotros nos hemos visto obligados a defendernos de una guerra a la que nos han sometido nuevamente desde el 13 de noviembre del 2020, en la que los drones marroquíes han cegado la vida a decenas de civiles saharauis y de otras nacionalidades que los persiguen y los asesinan indiscriminadamente. Aún así, los marroquíes han sido incapaces, sus tropas, de salir un kilómetro fuera del muro en el que han construido y en el que se les ha, digamos, convertido en una suerte de madriguera, y en el que no pueden resistir no solamente el embate físico de la resistencia militar saharaui diaria a lo largo de los 2.725 kilómetros de muro, sino que también de insostenible desde el punto de vista financiero y económico para Marruecos. Aparte de eso, nosotros creemos que ha quedado claro que en términos políticos nadie puede mirar a la cara hoy al Frente Polisario 30 años después de haber dado todas las oportunidades de la paz y de no, como mínimo, entender la desesperación, pero también las ganas de resistencia del pueblo saharaui, sobre todo de sus jóvenes. Esta es una lucha de largo aliento, en la que los saharauis son los dueños del terreno, en la que los saharauis son los dueños de sus objetivos, de sus anhelos, saben a dónde quieren llegar, y en el que el único foráneo aquí es los representantes del régimen colonial, y en el que terminarán siendo derrotados, como lo están siendo, como todos los regímenes invasores y de colonialismo que ha vivido nuestra región y que ha vivido nuestro continente, y que vosotros también habéis sufrido en carne propia por todas las aventuras imperialistas y que han pues intentado desestabilizar y llevar la guerra a muchas tierras hermanas de América Latina y el Caribe. Muy bien, Mohamed, ha sido un honor y un placer tenerte con nosotros, y gracias espero tener a otro representante del digno pueblo saharaui en un próximo programa nuestro de entrevistas. Muy bien, Patricio, gracias, y le agradezco nuevamente al Working Rojo por seguir dando voz al pueblo saharaui, por seguir contribuyendo a romper el bloqueo informativo sometido sobre su lucha, y estamos a vuestra disposición y agradecerles vuestra solidaridad permanente. Muchas gracias. Hasta la próxima. Un abrazo enorme. Hasta la victoria siempre.